Hola, buenos días. Buen día, Inge. Buenos días. Disculpe, ¿consiguen ver mi pantalla? Sí, Inge, se puede ver. Ok, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la función de Heaviside y de que gracias a la función de Heaviside eh, algunas funciones definidas por partes pueden ser escritas con esa función. Bueno, entonces nos va a ser útil saber cómo, bueno, si vemos aquí, tenemos algunas funciones definidas por partes, los hemos podido escribir como una función continua por funciones de Heaviside, ¿no? Entonces nos va a ser conveniente saber cómo calcular la eh, transformada de Laplace de una función de la cual conocemos su transformada de Laplace por la función de Heaviside. Mm, Y existe un resultado sobre eso, que es llamada segunda propiedad de traslación. Que dice lo siguiente, si tengo que la transformada de Laplace de f minúscula es f mayúscula, y a es un número positivo, entonces la transformada de Laplace de, de la función f en t menos a por la función de Heaviside en t menos a es igual a e a la menos at por la función transformada de Laplace de f mayúscula o de f minúscula. Pues esto de aquí se puede escribir también de esa manera. Eh, si quiero calcular la transformada de Laplace de una función f de t menos a por la función de Heaviside en t menos a, esto es igual a e a la menos at por la función f mayúscula, que es la transformada de Laplace de la función f, pero en vez de t menos a, t solamente. Esa es la propiedad llamada segunda propiedad de traslación. Bueno, esa propiedad puede ser expresada también de esa manera, pero normalmente nos va a ser útil usarla de esa manera. Por eso solo lo estoy poniendo dentro de un cuadrado de esta parte. Entonces, de la misma manera, para la transformada inversa vamos a tener que la transformada inversa de la función e a la menos a s, aquí es s, no es t, e a la menos a s es aquí. Ay, me he escrito un momento. A ver. Entonces tenemos que la transformada inversa de e a la menos as por una función f mayúscula es igual a la transformada inversa de la función f mayúscula, pero en vez de t, reemplazamos t menos a y además multiplicamos a eso por la función h de t menos a, donde h es la función de Heaviside. Entonces, eso también nos va a ser útil. Ok.
Entonces veamos ejemplos de cómo usar esta propiedad de traslación para calcular eh, transformadas de funciones definidas por partes. Por ejemplo, en este ejemplo me piden determinar la transformada de Laplace de esta función de aquí definida por partes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es escribir esta función en términos de la transformada de Heaviside, perdón, de la función de Heaviside, con la ayuda de la función de Heaviside. Podemos ver que aquí, bueno, aquí f de t es 0 antes de 0, bueno, de alguna manera. Y, bueno, aquí necesito entonces la función que es 0 antes de 0 y después de 1 también es 0. Y en el intervalo de 0 a 1 quiero la función t. Y esto lo logro haciendo t por la función de Heaviside en t menos la función de Heaviside en t menos 1, ¿no? Eso para que tenga t en el intervalo de 0 a 1 y en el resto 0. Pero después de 1 no quiero que sea 0, sino que quiero que en el intervalo de 1 a 2 sea 2 menos t. Pero entonces si le sumo a esto la función que es 2 menos t en el intervalo de 1 a 2 y antes de 1, 0 y después de 2, 0, voy a lograr eso. Entonces voy a sumar esa función y eso lo logro haciendo esto. Y ya tengo lo que necesito, ¿no? Esa función antes de 0 es 0, después de 2 es 0, en el intervalo de 0 a 1 es t, y en el intervalo de 1 a 2 es 2 menos t. ¿No? Entonces ya tengo lo que quería. Entonces de aquí f de t es igual a... voy a, voy a sumar los términos semejantes. Aquí tengo t por h de t a. ¿Qué? T por h de t solamente. Para h de t menos 1 tenemos menos t del primer término. Te voy a poner aquí, menos t del primer término. De aquí, de ese término, tengo menos t más 2, ¿no? Pero aquí estoy factorizando el signo, entonces me va a quedar más t menos 2. Ya, de aquí. Menos 2 menos t. Ah, por ese menos lo puedo escribir aquí más. Y va a ser t menos 2. Aquí. Por h de t menos 2. Bueno, aquí si nos fijamos para usar esta propiedad de aquí, tenemos una función que depende de t menos a por la función h de t menos a. Entonces me conviene poner las expresiones como suma de funciones que dependan de t menos a por h de t menos a. Aquí ya tengo que esto depende de t y esto y es h de t. Eso me conviene ponerlo en función de t menos 1, ¿no? Ya que tengo aquí h de t menos 1. Esto de aquí ya está en función de t menos 2. Entonces solo me falta el término del medio, ponerlo de esa manera. Y que disculpe, ¿de dónde sacó t más t menos 2? T más t menos 2. Ah, de aquí tengo t por menos 1 menos t. Eso viene de este término por menos. Y de aquí, de 2 menos t por h, eh, y luego factorizando el signo, mejor lo voy a poner aquí más nomás, y aquí adentro voy a poner el menos de aquí, menos t, y de aquí tendría 2 menos t, ¿no? 2 menos t, para no confundir.
¿Ok? Bueno, ahora queda más claro. Sí, Inge, muchas gracias. De nada. Entonces aquí me va a quedar menos 2t más 2. Si ahí factorizo menos 2, me va a quedar t menos 1, que es lo que necesito. Tener una función que dependa de t menos 1. Y ahora sí puedo aplicar la transformada de Laplace. O puedo hallar la transformada de Laplace de la función f. Esto por la linealidad va a ser la transformada de Laplace de t por h de t. Menos 2 veces la transformada de Laplace t menos 1 por h de t menos 1. ¿No? Más la transformada de Laplace de la función t menos 2 por h de t menos 2. Ahora sí usamos aquella propiedad, la propiedad de traslación, que dice que la transformada de Laplace de una función que depende de t menos a por h de t menos a es e a la menos as por la transformada de Laplace de la función f minúscula en t. O sea, no en t menos a, sino en t, ¿no? Entonces, por esa propiedad, aquí vamos a tener que la transformada de Laplace de la función f es igual a esto de aquí, según lo que hemos visto ahí arriba, es e elevado a, aquí está, e elevado a, eso de aquí es t menos 0, ¿no? Entonces sería a menos 0 por s. Bueno, no hay necesidad de escribirlo, pero lo voy a escribir para que no nos confundamos. Por la transformada de Laplace de la función f, en este caso, bueno, esta función. Pero en vez de t menos a, t. Bueno, aquí es lo mismo nomás, ¿no? T nomás. Menos 2 veces aquí tengo una función que depende de t menos 1 por h de t menos 1. Entonces, por aquella propiedad, esto va a ser e elevado a, aquí es a valdría 1, ¿no? Entonces sería menos 1 por s, o sea, menos s por la transformada de Laplace. Esta función que depende de de t menos a, pero en vez de t menos a lo ponemos t. O sea, en vez de t menos 1, t. Más, aquí tengo una función de t menos 2 por h de t menos 2. Según aquella propiedad, esto es igual a e elevado a menos a. En nuestro caso, a vale 2. Menos a por s. Por la transformada de Laplace de esa función, pero en vez de t menos a, t. O sea, t, nada más, en vez de t menos a. T menos 2. O sea, en este caso. Y aquí entonces tendríamos que esto es igual a e a la menos 0 s es 1. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Suma. Menos 2. La transformada de Laplace aquí, menos 2 e a la menos s. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Más e a la menos 2s. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado.
y ya está. Entonces esto de aquí se puede escribir como 1 sobre s cuadrado por 1 menos 2e a la menos s más e a la menos 2s. Ah, y esto de aquí se puede escribir, bueno, podemos dejar así, pero también lo podríamos escribir de una manera un poco más reducida, ¿no? Si nos damos cuenta, esto es 1 menos e a la menos s al cuadrado. Eso de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, lo podemos dejar así, pero como hemos identificado eso, tal vez en algún momento, en otro ejercicio, nos puede ser útil. Entonces, esa es la transformada de Laplace, de la función dada. Vale. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, aquí lo nuevo es la propiedad que estamos usando, la segunda propiedad de traslación, ¿no? Luego el resto ya lo hemos visto. Bueno, si no, entonces continuemos. Vamos a dejar este ejemplo 4 para la clase del sábado. Recuerden que tenemos una clase planificada para el sábado a las 6 de la tarde. El ejemplo 5 también lo vamos a dejar para ese día. Eh, Hagamos el ejemplo 6. Bueno, entonces, como ya sé calcular la transformada de Laplace de una función definida por partes, entonces ya puedo calcular ecuaciones diferenciales donde la función que aparece con ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, donde la función que aparece en el segundo lado es una función, bueno, aquí no es definida, es continua aún, ¿no? Pero no es diferenciable, por lo menos. Bueno, vamos a ver igual otras funciones donde, bueno, mejor veamos el 7 entonces. Vemos el 6 el día sábado. Veamos el 7. Bueno, aquí tengo una ecuación diferencial con coeficientes constantes y esa función de aquí no es continua, ¿no? Es esa función. Que en el intervalo de 0 a pi es esta función, en el intervalo de pi a 2pi es esta función, es una función lineal que pasa por el punto pi menos pi y 2pi 0, esa función lineal. La primera función lineal pasa por el punto 0, 0 y por el punto pi, pi. Y después es 0. Y que queremos que las condiciones iniciales, y en 0 valga 0 y la derivada en 0 valga 0 también. Ok. Bueno, entonces primero debemos escribir esta función en, mm, con ayuda de la función de Heaviside, ¿no? Para poder calcular su transformada de Laplace, porque para calcular esta ecuación diferencial debo de aplicar la transformada de Laplace por el método que hemos visto. Entonces primero debo de identificar esta función. Entonces identifiquemos, aquí vemos que f de t entonces está definido por partes. Tenemos tres partes, ¿no? Tenemos que estar definida de una manera para entre 0 y pi. Entre 0 y pi está definida de una manera.
para... aquí 0 debía haber puesto, ya lo voy a cambiar ahorita. Está definido de otra manera para de pi hasta 2pi, ¿no? Y después de 2pi también está definido de otra manera. Después de 2pi, la función está definida como 0, ¿no? Entre 0 y pi está definida como una función lineal que pasa por el origen y por el punto pi, pi. Una función lineal que pasa por 0, 0 y por pi, pi es la función t, ¿no? Entonces, entre 0 y pi, esto de aquí es t. Ahora, entre pi y 2pi, tenemos una función lineal que pasa por el punto pi menos pi y por el punto 2pi 0. Aquí podemos ver fácilmente, bueno, podemos usar lo que sabemos de cómo encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, pero aquí es fácil de identificar la ecuación, ¿no? Eso de aquí es la gráfica de la función t menos 2pi, ¿no? Porque además es paralelo a esto. Entonces, esa es la función f de t. Ahora, escribiendo esto con la ayuda de la función de Heaviside, f de t, quiero que usar la función que es t entre 0 y pi y en el resto 0. Eso lo logro haciendo esto. Y si a esto lo sumo la función que en el intervalo de pi a 2pi es t menos 2pi y en el resto 0, voy a lograr justo lo que tengo aquí. ¿Y cómo logro eso? Haciendo esto. Ya, con eso logro representar esta función con la ayuda de la función de Heaviside. Ahora sí voy a escribir esto de manera más compacta para luego calcular su transformada de Laplace. Aquí tendría t por h de t menos, para h de t menos pi tengo, tendría aquí más. Tengo menos t del primer término. Del segundo término tengo más t menos 2pi. ¿Es eso? Sí. Mm, aquí está bien. Sí, está bien. Más t menos 2pi. Menos t menos 2pi por h de t menos pi menos 2pi.
Entonces aquí f de t es simplemente t por h de t. Ahí menos t más t se simplifica y solo me queda menos 2pi. Menos 2pi por h de t menos pi. Menos t menos 2pi por h de t menos pi, menos 2pi. Bueno, ahora sí ya lo he puesto de una manera adecuada para poder calcular su transformada de Laplace, porque luego voy a necesitar su transformada de Laplace, ¿no? La transformada de Laplace de la función f es igual a la transformada de Laplace de la función t por h de t menos 2pi, que es una constante, por la transformada de Laplace de la función h de t menos pi. Doble. Me he olvidado, quiero cerrar aquí. Menos la transformada de Laplace de la función t menos 2pi por la función h de t menos 2pi. Y ya está. Entonces, la transformada que estoy buscando es igual a la transformada de t h de t, ya lo hemos calculado aquí arriba, podemos copiar simplemente, era 1 sobre ese cuadrado, ¿no? Menos 2pi. La transformada de Laplace de h t menos pi, de h de t menos pi, lo hemos calculado en aquel teorema que dice que la transformada de Laplace de h de t menos a es 1 sobre s e a la menos as. Entonces aquí 1 sobre s e a la menos as. Me va a quedar e elevado, en este caso a sería pi, ¿no? La menos as. Entonces menos pi por s. ps, según el resultado aquel, ¿no? Esa es la transformada de Laplace de esto. Menos esto de aquí, según la fórmula de traslación, es e elevado a, que en este caso es 2pi, a menos a más bien es, por s, por la transformada de Laplace de la función que depende de t menos a, pero en vez de t menos a, lo reemplazamos por t, ¿no? Y esto de aquí sabemos que da 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí al final vamos a tener 1 sobre s cuadrado. Arriba me va a quedar 1 del primer término. Y aquí me queda menos 2pi e a la menos pi s. Menos e a la menos 2pi s. Bueno, entonces esa es la transformada de Laplace de la función f de t. Esto de aquí. Bueno, entonces ahora sí resolvamos la ecuación diferencial, que es esta. Entonces, como siempre, para
vamos a hacer pesada la notación. Vamos a llamar S mayúscula de S a la transformada de Laplace de la función Y minúscula. Ahora, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación, no voy a poner acentos porque no sé qué está pasando con OneNote, que no me está dando poner acentos. Luego lo voy a arreglar. Ay, ni modo. Entonces, aplicando aquí la transformada de Laplace, tendría la transformada de Laplace de la segunda derivada de Y. Eso me daría, se puede poner en términos de la transformada de Laplace de Y, ¿no? ¿Y de qué manera? De esta manera. Es S cuadrado por la transformada de Laplace de la función Y menos S por Y en cero menos la derivada en cero. Eso, ¿no? Eso es la transformada de Laplace de la segunda derivada de Y, más la transformada de Laplace de la función Y, más la transformada de Laplace de la función Y. Esto es igual eh, a la transformada de Laplace de la función f minúscula, ¿no? Porque eso es lo que está aquí en el lado izquierdo. Y eso de ahí es esto. Y aquí entonces ahora lo que tengo que despejar es y de s, ¿no? Y bueno, para eso necesito también las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales requeridas son que y en cero valga cero y la derivada en cero valga cero. Entonces esto de aquí se hace cero, cero. Entonces solo me va a quedar que s cuadrado por y de s más y de s tiene que ser esto. De donde puedo factorizar eh, s cuadrado, bueno, y de s se puede factorizar y me queda s cuadrado más 1 igual a lo que tenemos ahí en el lado izquierdo. Bueno, entonces de aquí ya podemos despejar y EDS. Y EDS es esta expresión que tenemos. Mm, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir como sería 1 sobre S cuadrado. Ah, no, está extraño. Tal vez he cambiado algo sin darme cuenta. Menos 2pi. ¿Y que nos falta multiplicar por S la segunda y tercera parte del arriba? Aquí en esa parte. Sí, 2 pi Ah, sí, e es por S y el otro término igual. cierto, cierto, es cierto, cierto. Aquí me falta ese, ¿no? Cierto. Porque aquí estoy factorizando 1 sobre ese cuadrado. Entonces ahí me falta ese. Gracias. Ujú. Cierto, gracias. Entonces aquí me falta ese. Y aquí de nuevo.
Bueno, entonces aquí, esto de ahí se puede escribir de esta manera. De aquí, 2pi lo voy a poner aquí adelante. Mm, Aquí entonces tendría S por... E a la menos pi S lo voy a poner aquí adelante también. Solo se escribe de otra manera, eso. Y aquí abajo me quedaría S cuadrado. Bueno, está extraño. Menos E a la menos 2pi por S. 1 sobre S cuadrado por S cuadrado más 1. Ahora sí, creo, sí, ¿no? Entonces aquí, si aplico la transformada inversa para a ambos lados de la ecuación, en el primer lado voy a tener y minúscula. Y del segundo lado, entonces voy a tener la función que es y minúscula. Entonces con eso resolvería la ecuación diferencial, ¿no? Porque lo que necesito encontrar es y minúscula. Para esto lo que necesito es saber cómo calcular la transformada de Laplace de cada una de estas expresiones. Para esta expresión, para la primera expresión, primero me conviene escribir esto en términos más simples, ¿no? Entonces, primero vamos a descomponer eso por fracciones parciales. Uno sobre S cuadrado por S cuadrado más 1 se puede escribir como algún número sobre S más algún número sobre S cuadrado más un polinomio de grado 1. Bueno, aquí viendo que S cuadrado más 1 no se puede factorizar más, ¿no? Si se pudiese, entonces tendría que factorizar primero. Bueno, entonces aquí me falta encontrar A, B, C, D. Entonces aquí para lograr esto, multiplicando por S cuadrado y por S cuadrado más 1 también, que tendríamos. En el primer lado tengo 1, en el segundo lado tengo A por S cuadrado más 1, más B por S cuadrado más 1, más CS más D por S cuadrado. Entonces aquí sería 1 igual a, voy a tener algo acompañando a ese cubo. Del primer término tengo A para ese cubo, del segundo término nada, del último término tengo C. Para S cuadrado, para S cuadrado tengo del primer término nada, del segundo término tengo B, del último término tengo D. Más lo que contiene S. Del primer término tengo A, del segundo nada, del tercero nada. Entonces solo aquí A. Entonces no hay necesidad de paréntesis. Más de la parte constante del primer término nada, del último término B. Comparando aquí los coeficientes, tenemos que A más C tiene que ser 0, B más D tiene que ser 0, A tiene que ser 0 y finalmente B tiene que valer 1. De aquí ya tenemos el valor de A, el valor de B, me falta el valor de C. Si A vale 0, C también vale 0, ¿no? Porque A más C tiene que ser 0. De la segunda ecuación tenemos que D más D tiene que ser 0, así que D es menos B, o sea, menos 1. Ya tengo todos los valores.
Entonces ya tengo la descomposición. Bueno, y aquí antes de eso, tengo la descomposición de 1 sobre s cuadrado. Lo voy a escribir aquí. Eso de aquí, según lo que hemos encontrado, es a que vale 0 sobre s, más b que vale 1 sobre s cuadrado, más c que vale 0 por s, más d que vale menos 1, entonces aquí menos 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora también, aquí podía simplificar esto, ¿no? Entonces normal. Aquí, bueno, aquí va a ser como multiplicar por s solamente aquí, ¿no? La descomposición de... Es que no me doy cuenta de eso. Pero en vez de hacer la descomposición de lo de arriba, puedo darme cuenta que s por sobre s cuadrado por s cuadrado más 1 es multiplicar por s a la igualdad de arriba, ¿no? A esta igualdad. Entonces me va a quedar s sobre s cuadrado, 1 sobre s, menos s sobre s cuadrado más 1. Ahora sí. Ya tengo descompuestas cada una de estas fracciones. Bueno, entonces ya tengo y de s, entonces es 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1, que es 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1. Luego tenemos menos 2pi por e a la menos pi s. Eso es. Por esa expresión que es 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1. Luego tengo menos e a la menos 2pi s por 1 sobre s cuadrado y por, bueno, esta fracción, ¿no? Que es 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora sí. Ahora entonces aquí puedo aplicar la transformada inversa. Aplicando la transformada inversa, con eso voy a obtener y minúscula del primer lado, y eso va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, eso sabemos que vale t, menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, eso vale seno de t, menos 2pi, la transformada inversa de ese producto, que es e a la menos pi por s, multiplicado por 1 sobre s, menos s sobre s cuadrado más 1. Esto en un número t. Menos la transformada inversa. Perdón. Perdón. Nos hablaron. No, pensé que era aquí. 1 sobre s cuadrado
menos 1 sobre S cuadrado más 1. Ok. Entonces nos quedaría eso. Entonces aún tenemos que calcular la transformada inversa de esto. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Podemos usar la propiedad, la segunda traslación, esta propiedad de aquí, que dice que la transformada inversa de una función exponencial de e a la menos as por una función f mayúscula es la transformada inversa de la función f mayúscula, pero en vez de t lo cambiamos por t menos a. Y además a eso lo multiplicamos por h de t menos a. Ok. Entonces vamos a usar esa propiedad. De aquí tendría y de t igual a t menos seno de t menos 2pi por... Para calcular esa transformada inversa, dice que tenemos que calcular la transformada inversa de esta función de aquí. La transformada inversa de esa función es... la transformada inversa de 1 sobre s es 1. La transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Pero en vez de t, debemos de poner t menos a. Aquí a, el papel de a es pi, ¿no? Porque es e a la menos as. Entonces el valor de a, o el valor de pi está haciendo el papel de a. Entonces aquí en vez de t lo debemos de multiplicar por t menos pi. Y además a esto lo debemos de multiplicar la función h de t menos pi. En este caso, porque pi vale a, ¿no? En este caso. Menos la transformada inversa de esto. Para calcular la transformada inversa de esto, dice que tenemos que calcular la transformada inversa de esto de aquí. La transformada inversa de eso es, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t, menos. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Pero dice que como aquí tenemos eso multiplicado por e a la menos 2pi s, el papel de a aquí está, 2pi está jugando el papel de a, ¿no? Entonces aquí dice que tenemos que cambiar t por t menos pi, por t menos a. Entonces en este caso por t menos 2pi. Aquí cambiamos t por t menos 2pi. Lo mismo aquí. T menos 2pi. Y además de eso, debemos de multiplicar a esto por la función h de t menos 2pi. Y con eso terminamos. Esto por esta propiedad, ¿no? Que dice que si quiero calcular la transformada de Laplace de una función exponencial e a la menos as por una función f mayúscula, debo calcular la transformada de Laplace de la función f mayúscula, la transformada inversa, que es la función f minúscula, pero en vez de t, debo de poner t menos a en esa función. Y además multiplicar a esto por h de t menos a. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Ok. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, ¿será que puede explicar una vez más esto de la transformada inversa? Esa última parte. Sí, Inge, por favor. Ok, claro. Bueno, aquí dice que lo vamos a hacer con... Ah, no, aquí nomás. Bueno, esa propiedad de ahí arriba dice que si quiero calcular la transformada inversa de una función e elevado a menos a por s
por alguna función f mayúscula, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la transformada inversa de esta función f mayúscula, pero en vez de poner t, tengo que poner t menos a. Y además de eso, a esto lo debo de multiplicar por la función de Heaviside en t menos a. O sea, como en nuestros ejemplos. Tengo la transformada inversa de e a la menos pi por s. Y aquí la función que tenía como f mayúscula, uno era 1 sobre s, menos era s sobre s cuadrado más 1. Esto aquí sería t. En un t, dice que calculamos la transformada inversa de esto. La transformada inversa de esto es la transformada inversa de 1 sobre s vale 1, menos la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 vale seno de t. Pero aquí dice que en vez de t hay que poner t menos a. Entonces aquí en vez de t, t menos a. Y además hay que multiplicar a esto por la función de Heaviside en t menos a. En este caso a, el papel de a lo está jugando pi, ¿no? Entonces aquí pi. Ahora, para el otro caso era la transformada inversa de e a la menos 2 pi s por 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1. Esto en un punto t. Entonces, según la propiedad, dice que calculamos la transformada inversa de esto. La transformada inversa de esto es t menos la transformada inversa de esto es coseno de t. Aquí era coseno, ¿no? Sí, aquí era coseno. He escrito eso. Así, aquí me he equivocado, ¿no? La transformada inversa de 1 sobre seno cuadrado más 1 no es coseno, es seno. Bueno, aquí entonces, menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, que es seno de t. Pero dice que en vez de poner t, tenemos que poner t menos a. El valor de a aquí es 2pi. Entonces, en vez de t, hay que sustituir t menos 2pi. Y además a esto multiplicarlo por h de t menos 2pi. Y queda eso. No sé si quedó ahora un poquito más claro. Sí, De gracias. nada. Ok. Bueno, estamos dejando algunos ejemplos para hacerlos la próxima clase. O bueno, sí, el sábado. Es que, bueno, para aprovechar y hacer la mayor parte teórica, eh, lo más que podamos de la parte teórica en esta clase y hacemos solo ejercicios el sábado. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular transformadas inversas, o más bien transformadas de funciones periódicas. Supongamos que tenemos una función f, que es una función periódica de periodo t, en el intervalo de 0 a infinito. Entonces resulta que podemos calcular la transformada inversa de la función f usando esta fórmula. O sea, tenemos que calcular, en vez de calcular la integral desde 0 hasta infinito, solo tenemos que calcular la integral desde 0 hasta t de la misma función que aparecía para calcular la transformada de Laplace. Bueno, pues estamos calculando la transformada de Laplace, ¿no? Pero a esto lo debemos multiplicar por 1 sobre 1 menos e a la menos st. Y esto resulta que está definido solamente para s mayor que 0.
Para comprobar esto no es tan complicado. Si quiero calcular la transformada de Laplace de la función f, por definición, eso es la integral desde 0 hasta infinito de la función f por e a la menos st diferencial de t. Ahora, el intervalo de 0 a infinito lo puedo dividir en intervalos de tamaño t, ¿no? O sea, puedo integrar desde 0 hasta t. Después sumar a esto la integral desde t hasta 2t. Sumar a esto la integral desde 2t hasta 3t y así sucesivamente. Entonces tendría una serie, ¿no? Una suma infinita. Ahora podemos hacer en cada una de estas de estos términos, en cada una de esas integrales, podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer el cambio de variable tau igual a t menos nt. Esto para volver el intervalo de t a 2pi al intervalo de 0 a t. Entonces, ¿qué nos va a quedar haciendo esto en las integrales de la forma integral de nt hasta n más 1 por t de la función que estamos integrando? Aquí la integral va a ser, en vez de nt va a ser 0, en vez de n más 1 t va a ser t. Sí, por eso, ¿no? Reemplazando aquí nt me da 0, aquí reemplazando n más 1 por t menos nt me da t, no. Y aquí en vez de t, entonces me quedaría tau más nt. Y aquí lo mismo. Pero aquí, esto de aquí es e a la menos s tau. Ah, bueno, y aquí d de tau es igual a d de t, ¿no? Aquí me va a quedar e a la menos s tau por e a la menos snt. E a la menos snt no depende de tau, así que lo podemos sacar de la integral y solo me va a quedar esto. Ah, y como la función f es periódica de tamaño t, o de periodo t, perdón, f de tau más nt es f de tau nada más, ¿no? Entonces me quedaría eso. Reemplazando cada una de esas integrales entonces en esta fórmula de aquí, tenemos esto de aquí. Donde aquí es ese. Bueno, y resulta que tenemos las mismas integrales, solo que aquí tenemos coeficientes que dependen de e a la menos st. Digamos que factorizando la integral, esta integral, nos queda esta suma infinita, que es 1 más e a la menos st, más e a la menos st al cuadrado y así sucesivamente. Esa suma es conocida, ¿no? O sea, sumar 1 más, recuerden que si quiero sumar 1 más x al cuadrado más x al cubo, así sucesivamente, esta serie, esto de aquí se puede sumar y su suma es 1 sobre 1 menos x. Esto es verdad solo para x menor que 1, en valor absoluto menor que 1. Si x no satisface esto, entonces esta serie no converge, ¿no? Entonces esta suma de aquí es justo esto y solo va a ser verdad esta igualdad cuando e a la menos st, aquí es t mayúscula, es menor que 1 en valor absoluto. Bueno, no hay necesidad de valor absoluto, e a la menos st es positivo. Y eso es verdad para cuando s es mayor que 0. No, porque esto de aquí va a ser menor que 1 para s mayor que 0. Y ya está. Entonces hemos podido mostrar que para calcular la transformada de Laplace de una función periódica, solo tenemos que integrar desde 0 hasta el periodo de la función que se considera en la definición de la transformada de Laplace, pero a esto hay que multiplicarlo por 1 sobre 1 menos e a la menos st.
Ok, veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo 8 y vemos el 9 el sábado. Bueno, aquí en el ejemplo 8 dice, determine la transformada de Laplace de la función f de t, que en el intervalo de 0 a 1 es 1, y en el intervalo de 1 a 2 vale menos 1, y f de t más 2 es igual a f de t. O sea, aquí nos están dando que el periodo de la función es 2. O sea, cada 2 dice que la función se va repitiendo. O sea, si hiciéramos la gráfica de esa función, tendríamos lo siguiente. Dice que en el intervalo de 0 a 1 tenemos 1, ¿no? En el intervalo de 1 a 2 tenemos menos 1. Después, a partir de ahí, a cada 2 se va repitiendo. O sea, en el intervalo de 2 a 3 va a ser de nuevo 1. Bueno, suponía que es 1. En el intervalo de 3 a 4 va a ser menos 1. Y así vamos repitiendo. Entonces tenemos una función periódica de periodo 2. Entonces aquí lo voy a poner eso. F es una función periódica. Bueno, estoy poniendo acento. Bueno. Luego lo voy a poner acentos. No sé qué está pasando con mi OneNote, que no está dejándome poner acentos. Es una función periódica de periodo 2. Entonces puedo calcular la transformada de Laplace de la función f, aquella fórmula que hemos visto ahí arriba, que dice que esto es igual a 1 sobre 1 menos e a la, ¿qué era? Menos st, donde t es el periodo. Entonces, menos s por 2. Entonces, el 2 lo voy a poner aquí, que es el periodo, ¿no? Por la integral, en vez de integrar desde 0 hasta infinito, solo integramos desde 0 hasta el periodo, que en este caso es 2, de la función que se considera en la definición de la transformada de Laplace, que es la función f por e a la menos st. Y la variable de integración es t. Entonces tenemos que integrar la función f por multiplicado a esto en el intervalo de desde 0 hasta 2. Aquí vemos que como la función está definida por partes, está definida de una manera en el intervalo de 0 a 1 y de otra manera en el intervalo de 0 a 2, entonces me conviene partir esta integral en dos integrales, ¿no? Integrar primero desde 0 hasta 1 y a eso sumarle la integral de 1 hasta 2. Voy a hacer eso. Voy a integrar desde 0 hasta 1 en la función f de t. Y aquí me queda menos st. Más la integral desde 1 hasta 2 de la función f de t e a la menos st. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos st, menos 2st, pero menos 2s, no sé por qué estoy repitiendo eso. Aquí la función f de t en el intervalo de 0 a 1 vale 1. Entonces aquí tengo que integrar desde 0 hasta 1, 1 que vale f de t por e a la menos st, diferencial de t, más la integral desde 1 hasta 2
f de t en el intervalo de 1 a 2 vale menos 1. Entonces aquí me va a quedar menos e a la menos st. Exponencial de t. Y esto de aquí es 1 sobre, bueno, no sé, 1 sobre 1 menos e a la menos 2s. La integral desde de e a la menos st es menos 1 sobre s e a la menos st, ¿no? Y desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Más la integral de menos e a la menos st, eso me da e a la menos st por s, ¿no? 1 sobre s más bien sería e a la menos st. Esto desde t igual a 0 hasta t igual a 1, no, desde t igual a 1 hasta t igual a... Aquí me quedaría 1 sobre 1 menos e a la menos 2s. Aquí reemplazando t igual a 1, me quedaría menos 1 sobre s e a la menos s. Menos 1 sobre s e a la menos s. Ahora, reemplazando t igual a 0, t igual a 0 aquí me da 1, entonces me va a quedar menos 1 sobre s, eso me da más 1 sobre s. Más, reemplazando aquí t igual a 2, me queda 1 sobre s e a la menos 2s. Menos, reemplazando t igual a 1, aquí me queda 1 sobre s e a la menos s. Ya está. Entonces aquí en el denominador me quedaría, factorizando s, me queda s por 1 menos e a la menos 2 por s. Y arriba me queda, de aquí tengo 1, de aquí tengo 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces me va a quedar menos 2 veces e a la menos s, más e a la menos 2s. Eso lo puedo dejar así. O bien, aquí veo que se puede simplificar aún un poco. No es necesario simplificar, pero si se puede, entonces lo podemos hacer. Esto de aquí arriba es justamente un trinomio cuadrado perfecto. Es 1 menos e a la menos s cuadrado, ¿no? Y lo de abajo, por diferencia de cuadrados, se puede poner como 1 menos e a la menos s por 1 más e a la menos s. Y aquí se puede simplificar un poquito y me queda finalmente arriba 1 menos e a la menos s sobre s por 1 más e a la menos s. No había necesidad de hacer esto, lo podíamos dejar aquí, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? ¿Tienen preguntas sobre esto?
No, ninguna, Inge. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar este último ejemplo para hacerlo el sábado. Y hoy vamos a hablar de la penúltima parte del programa, que es transformadas de funciones impulso. Eh, Primero vamos a definir la función delta de Dirac, mm, que en realidad no es una función, solo es una representación de una idea, más o menos, de un símbolo, es solo un símbolo. Eh, o sea, que representaría las funciones que en una función que digamos es en un punto A, una función que es cero en todos los puntos, menos en A. En A, un valor. Pero ese valor que vamos a representar, lo vamos a representar con un símbolo, porque aquí no tiene un símbolo, un valor determinado, sino lo vamos a representar como si fuera un valor muy, muy, muy grande, infinito. O sea, esto podría representar, por ejemplo, el golpe de un martillo en un instante. T. Bueno, en aplicaciones creo que se usa de esa manera. En realidad esto no es una función, solo representa una idea. Entonces, la función delta de Dirac es un símbolo que representa esa idea, pero se llama función delta de Dirac. Y ese símbolo, que es llamado función delta de Dirac, es representado por esas propiedades. Es representado por esas propiedades. Y es representada con la letra delta. Delta de t dice que en t igual a 0 es infinito, que es solo un símbolo. Para t distinto de 0 es 0. Y dice que si integro delta desde menos infinito hasta infinito, eso da 1. ¿Ok? Se puede dar interpretaciones de esa función como límite de alguna función. Bueno, se puede aquí considerar intervalos. Por ejemplo, si fuera, bueno, aquí está en 0, ¿no? En 0, intervalo, si considerara el intervalo de tamaño 1 sobre n, y aquí en 0, y considero la función que es n en este intervalo, y en el resto 0, bueno, no recuerdo si es n, a ver, la integral, a ver, aquí sería 2 sobre, aquí sería 2n, 2, 2n por n, aquí 2n tendría que ser, para que dé la integral 1. Si consideramos estas funciones, la función delta de Dirac se puede ver como límite de estas funciones. Aquí menos 1 sobre n y aquí 1 sobre n. Entonces, en realidad, se puede ver como límite de esa función, pero ese límite no es una integral, no es una función en realidad, ¿no? Bueno, no importa. La cosa es que las cosas funcionan bien pensando en delta como un símbolo que en t igual a 0 es infinito, para t distinto de 0 es 0, y la integral desde menos infinito hasta infinito de delta t es 1. ¿Ok? Y de manera análoga podemos definir para un valor a constante la función delta de t menos a, que en t igual a es infinito, para t distinto de a es 0, y la integral desde menos infinito hasta infinito de delta de t menos a es 1. Bueno, entonces con esas propiedades podemos manejarnos bien con la función de delta de Dirac. Recuerden que no es una función, solo es una idea.
y que ayuda en algunas aplicaciones. Entonces, nos van a aparecer problemas, ecuaciones diferenciales, donde en el segundo lado la función contenga alguna expresión que contenga la función delta de Dirac. Entonces, nos es importante saber cómo calcular la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, por alguna función o algo así. Y tenemos esta propiedad que es llamada propiedad de filtrado, que está dado en este teorema, que nos dice que si tengo una función que es continua en t igual a a, entonces la integral desde menos infinito hasta infinito de delta de t menos a por f de t es f de a. Entonces, como si se pudiera separar esta integral, como si, digamos, de aquí lo podríamos sacar f de a, y solo nos quedaría la integral de menos infinito hasta infinito de delta de t menos a, que vale 1. Algo así. Bueno, las cosas funcionan. Entonces, con este resultado podemos obtener la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, que está dado en este teorema. La transformada de Laplace de la función delta de Dirac está de esta manera. La transformada de Laplace de delta en t menos a es la función e a la menos as. Ok. Entonces eso nos va a ser útil. Vamos a poner un cuadrito. Entonces veamos un ejemplo de alguna ecuación diferencial que contenga la función delta de Dirac. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un primer ejemplo, donde nos dice determinar la solución a la ecuación diferencial con valores iniciales. Y aquí en el segundo lado aparece una función delta de Dirac, o una función impulso, ¿no? Es una función que en todo el intervalo es 0, menos en 1. En 1 es infinito. Entonces, no sé, en aplicaciones que exactamente pueda representar. Tal vez el golpe de un martillo, no sé. Entonces, resolvemos aquí de la manera que conocemos, ¿no? Eh, integrando con respecto, aplicando la transformada de Laplace, primero. Para aquí, entonces, lo que tendría que hacer es primero, para reducir la notación, llamar y mayúscula a la transformada de Laplace de la función y minúscula. Y ahora sí, aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Tenemos lo siguiente. Bueno, no sé qué está pasando con los acentos con esta cosa. Luego lo arreglo. Entonces tendría la transformada de Laplace de la segunda derivada de y. Eso lo podemos poner en términos de la transformada de Laplace de la función y. ¿Y de qué manera? De esta manera. Es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función y minúscula menos 5 veces, aquí me he equivocado, menos s por y en 0 menos la derivada de y en 0. Eso de aquí, estos
Eso de aquí es la transformada de Laplace de la segunda derivada de y, ¿no? Menos 5, la transformada de Laplace de la primera derivada. Eso de ahí es S por la transformada de Laplace de la función y minúscula menos y en 0. Más 4, la transformada de Laplace de la función y, que es y mayúscula. Esto es igual a la transformada de Laplace de la función delta de t menos 1, que es e a la menos 1s, por este teorema. E elevado a menos 1s, o sea, e a la menos s. Y ya está, aplicamos lo que ya sabemos. Aquí tenemos que despejar y de s, y lo que acompaña a y de s del primer término es s cuadrado. De aquí tengo menos 5s, aquí tengo más 4, y llevo al otro lado todo lo que no contiene y de s. Pongo las condiciones iniciales que dice que y en 0 tiene que ser 0, la derivada en 0 tiene que ser 0. Entonces aquí sería 0, 0, 0. Entonces no tengo que llevar ya nada al otro lado, solo me queda e a la menos s. De aquí puedo despejar y mayúscula de s, y entonces me queda que eso es igual a e a la menos s por 1 sobre s cuadrado menos 5s más 4. Entonces aquí, aplicando la transformada inversa, puedo encontrar la función y minúscula, que es mi objetivo. Para eso me va a convenir, aquí escribir esto en términos más simples, ¿no? Y eso de ahí es, me conviene aquí factorizar el denominador para poder reducir eso. El denominador se puede escribir como s menos 4 por s menos 1. Sí, ¿no? Y esto se puede escribir como una fracción que contiene a s menos 4 como denominador, más una fracción que contiene a s menos 1 como denominador, y aquí algunas constantes. ¿Cómo calculamos a? A puede ser calculado como multiplicamos aquí por s menos 4 y reemplazamos s igual a 4 aquí, ¿no? Entonces me va a quedar 4 menos 1, o sea, 1/3. Para b, multiplicamos por s menos 1 aquí, me va a quedar 1 sobre s menos 4, y ahí reemplazamos s igual a 1. Me da menos 1/3. Bueno, entonces, y de s se puede escribir como e a la menos s por a, que vale 1/3 de 1 sobre s menos 4, más b, que vale menos 1/3 de 1 sobre s menos 1. Entonces aquí, aplicando la transformada inversa, aplicando la transformada inversa a y mayúscula, me da la función y minúscula. Esto es igual a la transformada inversa de e a la menos s por una función, ¿no? Y por esta propiedad, ya no está aquí, por esta propiedad de aquí, ¿dónde está? Esta propiedad de aquí, si quiero calcular la transformada inversa de e a la menos as por una función f mayúscula,
calculo la transformada inversa de la función f mayúscula, pero en vez de t reemplazo t menos a, y además a eso le multiplico la función h de t menos a. Entonces aquí sería, calculo la transformada inversa de esto, que es 1/3, de la transformada inversa de 1 sobre s menos 4, eso es e elevado a la 4t, menos 1/3 de la transformada inversa de esto, que es e elevado a la t, ¿no? Pero en esta función debemos de reemplazar t por t menos a. El papel de a jugado en esta expresión es 1, ¿no? Porque aquí tenemos e elevado a la menos 1 por s. Entonces, en vez de t aquí, debo de reemplazar t menos 1. Y va a ser t menos 1. Ah, bueno, ahí, t menos 1. Y además, a esto hay que multiplicarle la función h de t menos 1. Y ya está. Ya tenemos lo que queríamos. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo que hemos hecho? No hice ninguna. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar el otro ejemplo para hacerlo el sábado. Y vamos a ver un poquito la parte teórica de la última parte de la unidad 3. Y ya el sábado y el martes solo hacemos ejemplos. Ok. Bueno, esto prácticamente ya lo hemos visto, ¿no? Que es sistemas lineales, resolver sistemas lineales con la ayuda de la transformada de Laplace. Entonces, consideremos un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes que se puede poner de esta manera. No todos los sistemas se pueden poner de esta manera, solo vamos a considerar en esta parte sistemas lineales que se pueden poner de esta manera. O sea, por ejemplo, si tuviera este sistema, igual a 3x más 2y igual a, más alguna función de t, aquí y' igual a 2x menos 4y más t cuadrado, no sé. Eso de aquí se puede poner como xy, la derivada de este vector, ¿no? Igual a esta matriz 3 medios, no 3 medios, 3, 2, 2 menos 4, eso multiplicado por xy, por el vector xy, más el vector t cuadrado. Recuerden que cuando tenemos la derivada de un vector, solo tenemos que derivar componente por componente, ¿no? Cuando tenemos funciones de una variable en n variables. Una función de r en Rn, para derivar esas funciones, derivamos componente por componente. Es por eso que aquí, en vez de poner la matriz con derivada de x, derivada de y, lo he puesto como xy, la derivada de la matriz xy, ¿no? Entonces solo estamos denotando esto de otra manera. Solo que aquí, normalmente, cuando tenemos muchas variables, en vez de usar las variables x, y y así, es mejor usar subíndices. Por ejemplo, aquí x1 y aquí en vez de y, x2. ¿No? Eso es para cuando se tienen muchas variables. Entonces aquí vamos a tener x1, x2, x1, x2. Entonces vamos a representar como x de t al vector x1, x2. Entonces, esto de aquí, en términos de esto, ¿cómo se puede poner? Eso sería la derivada, la derivada del vector x igual a esta matriz 3, 2, 2 menos 4
por la matriz X, que es un vector, más t sobre t cuadrado. Entonces estamos escribiendo, estamos considerando sistemas lineales que se pueden escribir de esta manera. Ok, en esta parte. Ah, ¿podrían poner presente en el chat también, por favor? Entonces vamos a considerar sistemas lineales que se pueden escribir de esa manera. Hay bastantes sistemas lineales. No se pierde mucha generalidad al considerar solo estos sistemas lineales. Porque, por ejemplo, si tuviera el sistema derivada de x más segunda derivada de y igual a t, digamos. Después, primera derivada de x más la derivada de y igual a 5, a 5, no sé, algo así. Esto de aquí, no, aquí no me conviene esto. Bueno, sí se puede reducir esto, pero no me va a convenir mucho. No me conviene esto. Pero sí, sí se puede también considerar porque aquí voy a tener que despejar de alguna manera x' y y' primero, en términos de x y y. Y no es conveniente por ahora, porque para lo que quiero decir, por lo menos, ¿no? Digamos, tengo esto. Cuando tengo aquí un sistema lineal con dos, donde aparece una derivada de segundo orden, aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer como el cambio x1 que sea solamente x, y x2 que sea y x3 que sea la derivada de y. Entonces, este sistema de aquí se va a poder escribir de la siguiente manera. Va a ser la derivada de x1, que es la derivada de x, más x1 más y, que sería x2, igual a t. Y abajo me queda segunda derivada de y, sería la derivada de x3, más x, que vale x1, igual a t cuadrado. Y tenemos una relación más, que si aquí derivo x2, tengo la derivada de x2 igual a la derivada de y, pero eso vale de x3. Entonces, este sistema de aquí, en estos términos, se puede escribir de la siguiente manera. Sería aquí la derivada de x1, aquí tengo la derivada de x2, y en la segunda ecuación tengo la derivada de x3. Y eso sería igual a la derivada de x1 es menos 1x1 menos x2, y x3 no aparece. Para x2 solo aparece x3 y solo una vez. Para la derivada de x3 aparece menos x1 al otro lado. Entonces aquí me va a quedar menos 1 y x2 y x3 no aparecen. Entonces esto por x1, x2, x3. Más la función t cuadrado 0. Entonces, en realidad, al considerar sistemas que se pueden escribir de esta manera, no perdemos mucha generalidad, porque hay bastantes sistemas que se pueden poner de esa manera, incluso cuando tenemos derivadas de órdenes mayores. ¿Ok? Entonces, por eso que vamos a considerar solo sistemas, en esta parte, sistemas lineales, que se pueden escribir como la derivada de un vector igual a una matriz A por el vector, multiplicado por el vector, más una función de t. Bueno,
Lo vamos a ver esto el lunes. Y vamos a ver más ejemplos el sábado de las otras partes que hemos dejado, ¿ok? Ya les he mandado, ¿qué les he mandado? Ya les he mandado la práctica. Recuerden que el próximo jueves es la prueba escrita, el parcial. Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde, no olviden. Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego. Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.